iniciar, por favor, la clase, ¿ya? Bueno, el que les va a dictar la clase es el doctor Roger Sarmiento. Yo soy médico asistente de acá del Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta, y entonces vamos a apoyar lo que es tópicos de medicina este año. Yo me estoy incorporando recién este año a la docencia. Bueno, están prestos a tener todo mi apoyo. Vamos a ver. A ver, el que sigue, la diapositiva, por favor. En este tópico de crisis hipertensiva, vamos a tratar un poquito de datos epidemiológicos, vamos a definir, vamos a hablar de clasificación, abordaje y manejo de la crisis hipertensiva, un poco vamos a hablar de los fármacos más usados, vamos a hacer un cuadro clínico, un caso clínico bien resumido, pero para que ustedes más o menos capten las ideas principales, y vamos a ver, ese caso clínico tiene un par de preguntas, ¿ya? El que sigue, por favor. ¿Qué sabemos de la crisis hipertensiva? Hablar de crisis hipertensiva es hablar de hipertensión crónica, porque se sabe que la hipertensión es responsable de la muerte de más de 7 millones de muertes en todo el mundo. Este dato más o menos figura del año 2016. Imagínense del 2016 al 2021, esos 4 años, cómo puede haber variado tremendamente este tema, esta incidencia. De esos 7 millones de hipertensos, de esos que van a sufrir hipertensión crónica, 1 a 2% de pacientes van a hacer crisis hipertensiva. Y de esas 1 a 2% que hacen crisis hipertensivas, lo más frecuente se van a presentar a la consulta, a la trauma shock, a la emergencia, como urgencias hipertensivas. Y solo un 24% como realmente emergencias hipertensivas. Tienen que tener en cuenta que la hipertensión, solo la hipertensión, aumenta de manera independiente el riesgo cardiovascular. O sea, aumenta tanto el riesgo para padecer enfermedad vascular cerebral, infarto, enfermedad arterial periférica, enfermedad renal crónica o incluso falla cardíaca, ¿ya? Entonces, tomen en cuenta bien estos datos, porque si ustedes se dan cuenta, lo más frecuente es la urgencia hipertensiva. La emergencia hipertensiva no es tan frecuente y ustedes se van a dar cuenta que el manejo es muy diferente. El que sigue, por favor. Si hablamos de una definición operacional, ¿no? Como muchos, incluso en estos días, y mis alumnos mis alumnos residentes tenían bastante dificultad. Lo que tienen que entender es que no hay un dato operacional, no hay un dato que diga de acá a acá es crisis hipertensiva y de acá a acá es una hipertensión severa. Ni siquiera las diferentes sociedades que estudian estos, sociedad norteamericana, sociedad española, europea, la sociedad de cardiología, la sociedad británica, ninguno se ha puesto de acuerdo cuál es el valor para que defina crisis hipertensiva. Pero se acepta que al menos una presión más de 180, 110 o 180, 120, la verdad el rango de diastólica oscila a veces, se ha considerado que ya se puede estar considerando una crisis hipertensiva. Libros, por ejemplo, como el Bradwell de cardiología, todavía es más exigente, dice 220 sobre 130, pero que les quede claro que más o menos la presión promedio es 180, 120, porque ya la mayoría de sociedades lo aceptan como ese valor, algo más aceptable para la población. El que sigue. De tal manera que hay que definir acá dos conceptos fundamentales para entender lo que es crisis hipertensiva. Y un término que en los últimos años se ha ido acuñando es la famosa pseudocrisis hipertensiva. La crisis hipertensiva se define como una elevación aguda de la presión arterial, pero capaz de producir, teóricamente, alteraciones funcionales, estructurales en los órganos diana. ¿De qué órganos diana estamos hablando? Principalmente del corazón, cerebro, riñón, arterias. En las arterias me refiero a los grandes vasos como la aorta. Y no es la hipertensión.
En la pseudocrisis, la hipertensión es secundario a un estímulo del sistema nervioso simpático, frío, estrés, dolor, ¿no? Incluso acá está incluido la mala técnica de toma, el síndrome de bata blanca. Esto es también bastante frecuente. La prevalencia de la pseudocrisis, más o menos analizada, oscila entre 24 y 43% en trabajos hospitalarios. Imagínense, prácticamente ven los pacientes que ingresan, el porcentaje de pacientes que ingresan con la pseudocrisis. Y en el trabajo extrahospitalario incluso lo toman más, o sea, estamos hablando en consultorios, clínicas, etcétera, 77 a 91%, o sea, no es despreciable los casos de pseudocrisis hipertensiva. Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan mucho mejor de la pseudocrisis. Hace poco estuve en una clínica local de acá de Trujillo, conocida, y como ahora todo es telellamada, me llama una persona y me dice, doctor, mi mamá está haciendo presiones de 200, 220. Por favor, quisiera que lo vea urgente. Le digo, ¿sabe qué? No hay problema, traigo la consulta y lo vemos. Al llegar a la señora en consulta la veo tranquila, conversando, no tuvo dificultad para ingresar. Desde ahí nomás tú te das cuenta que el paciente, para decir que tenga una crisis hipertensiva con daño de órgano diana o blanco, no hay. Señora, le digo, ¿usted le ha estado midiendo la presión? Sí, doctor, me dice, yo le estoy. A ver, ha traído su aparatito, tómele la presión. Le toma la presión y aunque ustedes no lo crean, simplemente envolvía el brazalete en el brazo y no lo ajustaba. Y dejaba que se infle todo el brazalete totalmente sin estar ajustado al brazo. Obviamente le daba una presión de 220 sobre 110. Cuando se toma de la manera correcta enseñando al paciente, al familiar, esa señora tenía 120/80. Entonces, tengan mucho cuidado cuando hagamos un diagnóstico por la famosa telellamada. Podemos meter la pata, incluso si esa señora le hubiésemos dado de repente un antihipertensivo, hubiésemos sido más, de repente nos hubiésemos dejado llevar por el familiar, hubiésemos cometido de repente algún problema o hasta una iatrogenia. Entonces, para que se den cuenta que cuando ustedes tengan una persona que les diga que tiene una presión alta, tomen muy en cuenta la mala técnica, tomen muy en cuenta que se puede tratar de una pseudocrisis hipertensiva. ¿Ya? El que sigue. De tal manera, para entender la crisis hipertensiva, lo que ustedes tienen que hacer es, primero, definir si hay daño, daño de órgano blanco o órgano diana. De tal manera que ustedes van a poder definir, por ejemplo, si es una emergencia hipertensiva, al menos va a tener estas tres características importantes. Primero, la emergencia con daño de órgano blanco. Segundo, el tratamiento va a tener que ser lo más rápido posible. Posiblemente van a tener que al menos bajar un 20-25% en la primera hora. Y habitualmente la emergencia hipertensiva va con tratamiento parenteral. Caso contrario ocurre con la urgencia hipertensiva. No hay daño de órgano blanco, el tratamiento puede esperar hasta un día y el tratamiento habitualmente es vía oral. Para que ustedes hagan una memotecnia, acá por ejemplo les pongo en el abecedario E es antes de U, efectivamente. Si ustedes tienen la E antes de la U, entonces a los que ustedes se deben preocupar es la E. Se deben preocupar de que la E debe ser abordada más rápidamente porque está primero en el abecedario y después la U, ¿entienden? Y como veo acá, que la presión sigue siendo aceptable 180, 120, ¿no? Otros dicen 110, pero 120 también es bastante aceptable. El que sigue, por favor, el que sigue. De tal manera, que si queremos hablar un poco de la fisiopatología de la crisis hipertensiva, tienen que entender acá que no está del todo establecida, no está definida. Lo que sí está definido es el daño de órgano blanco.
pero no está definido por qué en algunos pacientes hacen crisis hipertensiva y por qué otros no. ¿Por qué un paciente te viene al consultorio con su presión de 200 sobre 110, te viene caminando feliz de la vida y dice, doctor, a veces me duele la cabeza, y si habláramos de valores operacionales, ese paciente literalmente estaría en crisis hipertensiva, y el paciente viene y se sienta a tu consultorio tranquilo, incluso se va tranquilo. Entonces lo que se entiende es el daño de órgano blanco, se produce de manera abrupta un aumento de la presión arterial de manera descontrolada, y eso hace que se active producido por varios mediadores vasoconstrictivos, como por ejemplo la angiotensina, la noradrenalina, ¿no? Incluso acá interviene la hormona antidiurética. Eso hace que aumente la resistencia vascular, eso hace que produzca en un inicio daño arteriolar, sobre todo daño endotelial, que produce depósito de fibrina, que a la vez produce también que se adhiera plaquetas, y todo eso lleva a que se pierda la autorregulación de estas arteriolas, y eso lleva a una isquemia de órgano blanco, y al final se hace un círculo vicioso y el paciente sigue produciendo por la isquemia y por el daño endotelial más sustancias vasoconstrictoras que aumentan a la vez más la resistencia vascular, sigue llevando al daño endotelial, pérdida de la autorregulación, y así se hace un círculo vicioso. ¿Ya? Entenderlo, esto es el mecanismo, por qué hay daño de órgano blanco en algunos y en algunos no. El que sigue, por favor. De tal manera que si uno quiere empezar el abordaje y saber cómo manejar la crisis hipertensiva, hay que iniciar primero definiendo cuáles son los órganos blanco o los órganos diana afectados principalmente. Los órganos blancos son cerebro, corazón, vasos sanguíneos, riñón y retina. Los 5 son los primeros órganos en dañarse. Si se daña el cerebro, el paciente te puede venir a la emergencia con diferentes manifestaciones clínicas. Puede venir en un estado de convulsión, como puede venirte con un ataque isquémico transitorio, un infarto cerebral me refiero, puede venirte como una manera de una hemorragia subaranoidea, o te puede venir encefalopático, con una encefalopatía hipertensiva. Si es el corazón, puede venirte como un edema agudo de pulmón, como lo han revisado algunos hoy día si es que han hecho su clase de crisis hipertensiva, ¿no? Que es la manifestación de la insuficiencia cardíaca aguda, incluso un infarto agudo del miocardio, un síndrome coronario agudo. Si es de vasos sanguíneos, te puede venir con una disección de una aorta, disección aórtico o síndrome aórtico agudo, incluso lo llaman, para que se vea y se escuche más bonito. Una anemia hemolítica microangiopática. No es más que la lisis o la ruptura de los eritrocitos al pasar a la cantidad, a la velocidad por cavidades de los vasos pequeños, ¿no? Se rompe los eritrocitos y produce una anemia hemolítica microangiopática. El riñón también, ¿no? Puede llegar como en un estado de falla renal aguda. Y en la retina, principalmente puede manifestarse como hemorragia retiniana, edema retiniana, papiledema, etc. Bueno, el útero, esto de la epiclampsia tiene a veces un tópico especial, ¿no? Incluso eso a veces, cuando ustedes avancen más adelante, hagan ginecología, su rotación posiblemente, van a tratar un poco más del manejo de la eclampsia, porque esto también es un manejo que año a año va cambiando, ¿no? El manejo es bastante sugerente de la eclampsia. El que sigue, por favor. De tal manera, cuando un paciente te ingresa a emergencia, lo primero que tenemos que hacer es, uno, definir rápidamente. Justamente hablando con mi grupo, en horas de la mañana, el caso clínico, ¿no? Ponen y dicen, doctor, tiene muchos datos que todavía son insuficientes. Perfecto. Recuerden que una crisis hipertensiva es manejado en el servicio de emergencia o trauma shock. Posiblemente los datos que consignas van a tener que ser muy breves y orientados. Pero ¿qué datos
deben precisar en una crisis hipertensiva. Primero, el antecedente de hipertensión. ¿Es o no es hipertenso? Si tiene un control regular, una cosa es que es salud le mande su medicina y otra cosa es que el paciente lo tome, ¿no? Su tipo de tratamiento, ¿no? Tiene un fármaco para que trate la presión, tiene 2 fármacos, de repente tiene 3, 4 fármacos, que ya podríamos estar diciendo que ese paciente tiene 4 o 5 fármacos solo para la presión. Todo eso ya les puede a ustedes dar una idea de que si este paciente realmente está haciendo una crisis hipertensiva. Hay que también tener en cuenta el uso crónico de algunos agentes adrenérgicos. La cocaína es bastante frecuente en pacientes jóvenes, las anfetaminas, las famosas bebidas energizantes, a veces cuando lo mezclan con alcohol, ¿no? Toman bebidas energizantes mezclado con cerveza, con vino o con otra, con tequila, y el paciente sí te puede venir o te viene en una crisis de taquicardia o te viene a veces con una presión alta. El que sigue, por favor. De tal manera que en el examen físico ustedes deben ser capaces de reconocer algunas alteraciones del examen físico para que ustedes puedan definir y detectar qué órgano diana se está afectando. Por ejemplo, primero, como les dije, una medida correcta de la presión arterial. Si el paciente entra al servicio de trauma shock, ahí tienen un, un, este, un equipo de multiparámetros que le va a permitir de repente dar la facilidad de que ese equipo le esté viendo la presión, la saturación y le esté viendo la presión que se programa cada 15, 30 minutos. Eso podría ser, a eso me refiero, en una institución grande. Pero en una institución pequeña, de repente en una emergencia, cuando ustedes vayan a su serum, van a tener que hacer ustedes la toma de la presión arterial. Por lo tanto, no está de más que ustedes revisen también cuál es la condición exacta o cómo se toma la presión arterial, ¿no? Acá, bueno, en este texto que encontré dice preferiblemente por enfermería. Bueno, no quiero menospreciar a las enfermeras, pero el médico es el que debería tomar, no la enfermera. Y si pueden tomar ambos, lo ideal es ambos, ¿no? Segundo, en la exploración neurológica, que también podría ser, tienes que ver alteración de conciencia, cómo ingresa ese paciente a emergencia. ¿Tiene signos de focalización neurológica, sí o no? ¿O te ingresa en coma? ¿O este paciente está desorientado, confuso, ya te hace pensar que puede estar en una encefalopatía hipertensiva, ¿no? Muy bien. Esto del fondo de ojo, siempre y cuando tú de repente tengas la logística. No todos los hospitales tienen un oftalmólogo de emergencia, pero cuando hay hospitales que tienen un oftalmólogo, sí, de repente ustedes podrían echar mano a hacer un fondo de ojo. No se olviden la exploración cardiovascular o cardiopulmonar también. Se debe ver presencia de ingurgitación yugular. Simplemente al paciente recostado, haces que gire un poco la cabeza y te puedes dar cuenta rápidamente de la ingurgitación yugular. Los edemas, ¿no? Un paciente que ingresa con edema, con falta de aire, ya te puedes dar cuenta que este paciente puede estar congestionado. Mucho más si lo auscultas y encuentras crepitantes vivasales o de repente ausencia de los crepitantes o de los ruidos pulmonares, puede estar deduciendo que este paciente incluso ya está con derrame pleural. El tercer ruido de galope, ¿no? Pueden ya indicar de alguna manera ya signos de insuficiencia cardíaca descompensada. El que sigue, por favor. En cuanto a los exámenes complementarios, la verdad son exámenes básicos, exámenes de rutina, ¿ya? Es la glucosa, urea, creatinina, un hemograma. Si tienes la facilidad de hacer un AGA, hagan un AGA arterial. Y no se olviden de su electro de 12 derivadas. Si tienen la facilidad de tener una radiografía de tórax, debe tener. Esto es lo básico. Todo lo que es examen hematológico, bioquímico, los de emergencia, una radiografía de tórax, un electro de 12 derivadas. Y si el paciente tiene ya focalidad neurológica, no olviden que la tomografía se vuelve importante. ¿Por qué se vuelve importante? Porque es muy diferente tratar un EBC isquémico con un EBC hemorrágico. Incluso los parámetros de presión, a dónde, al límite o a dónde lo vas a llevar, a cuánto de presión, cambia en el tratamiento. Lo voy a explicar un poco esta parte en lo que es tratamiento, pero tengan en cuenta
que ustedes tienen que definir bien daño de órgano blanco. Segundo, ¿por qué es importante el electrocardiograma? El electrocardiograma es importante porque ya te puede dar signos de una hipertensión mal controlada. Encontrar una hipertrofia ventricular izquierda, por ejemplo, ya te está diciendo, ¿sabe qué? Yo soy hipertenso de 10, 15, 20 años, pero definitivamente no está controlado. Está fallando el tratamiento o está fallando el mismo paciente en no tomar la medicación. La analítica, como les había dicho, no olviden de todo lo que es el AGA, ¿no? Y bueno, que nos podrían dar un poquito, en la emergencia, un poquito más de luz a lo que tenga el paciente. Su radiografía de tórax, siempre y cuando exista, como le digo, sintomatología cardiopulmonar, y la TAC computarizada, si hay sintomatología neurológica, sobre todo signos de focalización. El que sigue, por favor. De tal manera que para uno enfocar adecuadamente el tratamiento de la crisis hipertensiva, tiene que definir al menos estos 4 puntos para que no se olvide. Primero, ¿cuál es el órgano blanco dañado? ¿Cómo lo vas a definir? Con las manifestaciones clínicas. Segundo, ¿cuál es la presión arterial objetivo? ¿A cuánto lo voy a bajar? ¿Lo voy a bajar en qué tiempo voy a cumplir ese objetivo de reducir la presión? Y obviamente, ¿cuál es el fármaco de elección? Esto es la clave, si ustedes se hacen estas 4 preguntas, para que ustedes puedan tratar adecuadamente un paciente con crisis hipertensiva. El que sigue, por favor. De tal manera que tratar una emergencia hipertensiva debe estar uno teniendo en cuenta los objetivos que debo cumplir. Primero, si hablamos de un objetivo general, como a veces lo dicen muchos reportes, o de repente uno revisa algo en internet, ahí el tratamiento es cortito y te dicen, debe disminuir la presión en un 25% en la primera hora. Otros le dicen, debe reducir de la primera a segunda hora. Perfecto, pero ya les expliqué que esto es dependiendo de la sintomatología o del daño de órgano blanco. Por ejemplo, acá he puesto los objetivos que se debe cumplir, al menos en el cerebro, si el órgano diana es corazón o si es grandes vasos. Por ejemplo, si es un paciente que viene con crisis hipertensiva y estás sospechando, y ya le hiciste su TAC y te dicen, doctor, ese paciente es un EBC isquémico, ahí vas a tener 2 opciones. Si se va a trombolizar, tienes que bajar primero la presión menor a 185/110 para que inicies el proceso de trombolisis. Si no lo vas a trombolizar y tu paciente tiene una presión muy alta, 220/110, tienes que reducir al menos el 15%, siquiera en el primer momento, y luego cada hora. ¿Perfecto? Cada 24 horas. Reducir en un inicio un 15%, ni bien evalúas al paciente, y luego reducir cada 24 horas otro 15% más. Si el proceso es un EBC hemorrágico, ahí sí debe reducir entre un 20 a 25% la primera hora. Se considera que el EBC hemorrágico, una presión segura, es una presión más o menos de 140/90. Si ustedes ven, no es 120, no es 100, no es 110, es 140/90, ¿ya? Y si es una encefalopatía hipertensiva, ahí se debe reducir el 25%, pero de la presión arterial media en la primera hora. Luego, un 25% cada 24 horas. Si hablamos de corazón, hablamos de un edema agudo de pulmón o de un infarto, la presión arterial sistólica se debe llevar a menos de 140 lo más pronto posible. Otras literaturas dicen dentro de las 2 horas. Si es una lesión diana de grandes vasos, como por ejemplo una disección de aorta, ahí sí se cumplen 2 objetivos principales
para que esa aorta no se siga disecando. Es 1, reducir la presión arterial menos de 120 y la frecuencia cardíaca, unos dicen de 65, 60, pero está aceptado menos de 65. Acá hay un acápite importante porque he visto incluso que alguno de mis grupos y de los grupos pasados me presenta el nifedipino. El nifedipino puede ser aceptado de repente en una urgencia hipertensiva, pero en una crisis hipertensiva como lo hemos hecho hace muchos años, yo cuando estudiaba medicina y cuando fui a mi internado todavía había colegas que nos enseñaban a usar el nifedipino sublingual. Pero ahora, con el paso del tiempo, se ha visto que esto ya no debe ser usado. Llega el paciente, ni siquiera se han dignado a hacer una evaluación clínica exhaustiva y ya le están diciendo, póngale captopril, póngale nifedipino sublingual. ¿Y qué pasa si ese paciente hubiese tenido un EBC isquémico? ¿No? Hubieses aumentado la isquemia, ya que el nifedipino te baja de manera brusca la presión. Entonces, tengan mucho cuidado, el nifedipino prácticamente ya está proscrito, salvo que pues estén en la punta del cerro y no tengan otra opción, pero con cuidado, porque podría producir más isquemia cerebral, renal o incluso miocárdica. Muy bien. ¿Qué más tienen que tener en cuenta en estos pacientes para el tratamiento de la emergencia hipertensiva? Primero, que los fármacos más usados son el labetalol, la nitroglicerina, el nitroprusiato y en algunos otros casos especiales el nicardipino o la furosemida. Pero, ¿por qué hay que tener de repente en cuenta que los no pueden ser usados de manera ambulatoria? Habitualmente estos fármacos tenemos que usar dentro de un hospital, porque muchos de ellos necesitan un monitoreo estricto, ¿no? O necesitan una línea, o lo que muchos dicen, la bomba de infusión, ¿no? Un aparatito que va a regular la dosis de cada fármaco. Entre los más usados les decía que era el labetalol, nitroglicerina, nitroprusiato. Por ejemplo, si tú detectas que tu daño de órgano blanco es cerebro, entonces tu fármaco de elección será tu labetalol. Tu fármaco alternativo puede ser el nitroprusiato, incluso el nicardipino. Si tú detectas daño de órgano blanco, que es corazón, tu fármaco de elección tendrá que ser la nitroglicerina, también es el labetalol, e incluso en algunos casos podemos usar el nitroprusiato si no tenemos otra opción. La furosemida, como les dije en un inicio, está indicado principalmente para el edema agudo del pulmón y para la insuficiencia cardíaca. El nicardipino también cuando hay daño de órgano blanco, me refiero a cerebro. Y los grandes vasos, el nitroprusiato es el más indicado cuando hay lesión de grandes vasos, incluso el labetalol, ¿no? Entonces, esto es como un cuadro resumen para que ustedes entiendan cuáles serían los fármacos más usados y la indicación correcta. El que sigue, por favor. De tal manera, hay que tener algunas consideraciones con los fármacos principales. Por ejemplo, el nitroprusiato de sodio viene en presentación de ampollas de 50 miligramos en 2 mililitros. Es un dilatador principalmente arteriovenoso, ¿ya? Y la dosis es de 0,2 a 6 microgramos. Bueno, esto es variable, la verdad. Habitualmente se tiene que usar en infusión continua. Para eso tienes que tener monitorizado al paciente. Bueno, se diluye en dextrosa. Hay que tener cuidado, dice, proteger de la luz. Y no se olviden que puede causar intoxicación por cianuros. Entonces, por eso que se debe ser monitorizado el uso de este medicamento. Y la contraindicación, ahí está, en pacientes con insuficiencia renal, coartación de la aorta, hipertensión endocraniana, embarazo, EPOC, sobre todo el EPOC causa, puede incrementar su causa de asma, ¿no? El otro que hay que tener en cuenta es el labetalol, ¿no? Labetalol igualito, viene en ampolla de 100 miligramos por 20 mililitros, la presentación de 200 en 50
al menos en el Perú no lo he visto. El de 120 sí lo he encontrado. Acá estaba revisando si en el Perú teníamos. Sí está con la marca de Tandate, ¿no? Que viene igualito de 100 miligramos en 2 mililitros, como les decía. Y bueno, lo que tienen que entender es que es un medicamento que tiene que ser controlado, produce un bloqueo de los receptores alfa-1 adrenérgicos en las arterias periféricas y también un bloqueo de los receptores beta-adrenérgicos, ¿no? Por eso que su efecto es muy bueno y se utiliza casi para la mayoría de crisis hipertensivas. El que sigue, por favor. Como les dije, la nitroglicerina también se puede usar de manera continua. Hay que siempre diluirlo en dextrosa. Y obviamente la indicación está más para una isquemia coronaria o un edema agudo de pulmón. Si se dan cuenta, si tú tienes tu paciente, como les estaba explicando a mi grupo, ¿no? Un paciente que está sospechando de que se te está infartando, te está haciendo isquemia coronaria y se asocia a edema agudo de pulmón, ojo, tu nitroglicerina es tu medicamento de elección. El caso clínico que hemos revisado hoy día podría ser este fármaco de elección y se los aseguro que nadie les pondría pero si dicen, este paciente está para nitroglicerina. Hay otros medicamentos que también tenemos el enalaprilato, ¿sí? También se tiene en el Perú, y sobre todo, no se olviden de la furosemida. La furosemida es el medicamento de elección, acá dice la dosis máxima, vienen ampollas de 20 miligramos, ¿sí? Y como les decía, se puede usar incluso en bolos, ¿no? Puedes poner al paciente 4 o 5 ampollas, lo puedes en 30 minutos llevar a que aumente la diuresis y el paciente, por ejemplo, si está con signos de congestión pulmonar, puede aliviar rápidamente a su paciente, ¿no? Sobre todo, como le dije, la indicación es edema agudo de pulmón. El que sigue, por favor. En cambio, el tratamiento de la urgencia hipertensiva es un poquito más calmada, ¿no? Me refiero a que te da opción a que lo trates dentro de las primeras 24 horas. El primer objetivo, sí, es disminuir también, otros dicen 20-25%, la cifra de la presión arterial, pero te da opción al menos que sea en las primeras 6 horas. Los fármacos más usados pueden ser los IECA, los ARA, los beta bloqueadores lo pongo como tercera opción porque tienen en algún caso no se puede usar. El captopril y los sartán, por ejemplo, son los más usados. Captopril sublingual es uno de los más usados. Creo que eso lo saben todos, ¿no? 25 miligramos, puedes repetir la dosis incluso de acuerdo al porcentaje de presión que quieras reducir. El que sigue, por favor. Acá tienen todos los fármacos que puedan ustedes utilizar en una urgencia hipertensiva, ¿no? Pero ahí, ojo, ahí en el cuadrito dice bien claro, ¿no? Algunos fármacos como atenolol, abetalol, carvedilol, hay que tener cuidado en una insuficiencia cardíaca aguda. Los beta bloqueadores están contraindicados cuando el paciente está en una insuficiencia cardíaca aguda, sobre todo si está bloqueado, un bloqueo cardíaco. Por eso que ahora entienden por qué el EKG es básico y es importante. O bueno, puede exacerbar un asma o un EPOC. Ahí están todos los calcioantagonistas también, verapamil, amlodipino, diltiazem, y IECAS como el captopril, enalapril o otros medicamentos. ¿Perfecto? El que sigue, por favor. Bueno, ahora que ya hemos expuesto un poquito, les hemos refrescado un poquito lo que es la crisis hipertensiva, vamos a tener en cuenta este caso clínico. Mira, este caso clínico es un paciente varón de 45 años que ingresa al área de emergencia por alteración del estado de alerta, más o menos dice de 2 horas de evolución, sin antecedentes de importancia, ¿no? A decir que el familiar. Este paciente tiene una edad promedio, ¿no? De que habitualmente no se piensa que un paciente pueda ser hipertenso o pueda debutar con una crisis hipertensiva. Pero la verdad, no se dejen llevar mucho por la edad. Cada vez puede haber pacientes más jóvenes con estos episodios de crisis hipertensiva. A la exploración física se le encuentra desorientado, sin respuesta a estímulos verbales,
¿no? Y tiene una presión de 200/100, un soplo sistólico en foco aórtico y los reflejos plantares con flexión a la estimulación. Prácticamente en este caso clínico les están diciendo, ¿sabe qué? Estoy focalizando. Tengo una presión alta, estoy focalizando, posiblemente eso se deba porque está desorientado y ya no hay respuesta a los estímulos verbales. El que sigue. Entonces, si tú ya tienes con esta pregunta un paciente con signos de focalización, así sea joven, desorientado, con una presión de 200/100, obviamente el diagnóstico más probable va a ser una emergencia hipertensiva. Y si ahora tú estás pensando que el daño de órgano blanco es cerebro, entonces sí está bien indicado un ataque cerebral, porque ahora tú ya debes definir si es que es isquémico o hemorrágico. Entonces, para que ustedes se den cuenta que a veces no solo es bajar la presión, sino definir qué órgano, qué daño de órgano blanco se está produciendo y saber si todos los órganos con daño se tratan igual. Entonces ya les expliqué que si es isquémico tiene un manejo, si es hemorrágico tiene otro manejo. Y obviamente acá les ponen, ¿no? Nifedipino sublingual. Yo se los aseguro que hasta para la residencia muchos los médicos fallan y te aseguro que le ponen la nifedipino, ya les dije que está en contraindicado, así es que solo ver esa alternativa sale de la opción. Captopril, pero estás hablando de una emergencia. Por lo tanto, la emergencia ya les dije que no se trata bioral, entonces tampoco es una opción. Amlodipino también es un medicamento que en el Perú solo existe bioral. Hasta por descarte sale que una de las opciones es el labetalol. Muy bien, eso es la manera como deben enfocar ustedes un paciente. Con estas preguntas les he querido precisar que cómo se debe enfocar correctamente un paciente con crisis hipertensiva. Muy bien, el que sigue. Muy bien, espero que mi explicación les haya servido, ¿no? Les haya servido y puedan ustedes ya de ahora en adelante tener una idea más correcta y más concreta de lo que es el manejo y el diagnóstico de crisis hipertensiva, ¿ya? Si tienen algunas preguntas, podemos ser breves y podemos incluso apoyarlos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ya, Gracias, muy doctor. bien. Para Gracias, mis doctor. alumnos, cualquier pregunta lo pueden hacer llegar por el delegado, ¿no? Podemos seguir conversando incluso de este tema. Muy bien. Listo, chicos. Un gusto Gracias, haberlos doctor. ayudado. Gracias, doctor. Gracias, Listo, doctor. cuídense Doctor. y sigan Gracias, estudiando. doctor. Gracias, doctor. ¿Ya? Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Buenas Hasta luego. ¿Qué otro?